Ya estoy en comunicación en vivo con La Pampa, con Sergio Alberto Abascal, ingeniero agrónomo, que él es profesor en la Facultad de Agronomía. Hola Sergio, buenos días. Hola, buen día Julio, ¿cómo te va? Saludos para vos y saludos para toda la audiencia. Pero muchas gracias por esta comunicación y queríamos interiorizarnos sobre un tema que vos dominás bastante bien, que es el tema de la agricultura de ambiente y de precisión. ¿Qué es la agricultura de ambiente y qué es la agricultura de precisión? Bueno, mira, una de las cuestiones que por ahí tenemos que aclarar antes de mencionar lo de la agricultura por ambiente o la agricultura de precisión sería básicamente cuáles son las características de los ambientes de nuestra región. Entonces, una de las cuestiones que nosotros tenemos que conocer y saber antes de hablar de esto es el tema de la variabilidad espacial y la variabilidad temporal que tenemos en nuestros lotes. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una situación de lote, tenemos que ser conscientes justamente de esta cuestión de la variabilidad. ¿La variabilidad de qué? Digamos, hay muchos parámetros que nosotros desde la agronomía tenemos en cuenta para hacer producción agrícola fundamentalmente, aunque en la ganadería también se está desarrollando en los últimos años mucho en relación a lo que es agricultura por manejo diferencial de los lotes. Y bueno, esta cuestión de cómo comprendemos o cómo, digamos, conceptualizamos esta variabilidad espacial y temporal es lo que nos da las bases o los fundamentos para hacer un manejo de agricultura de precisión o de agricultura por ambiente. Esta es una pequeña diferenciación que se hace en el concepto del manejo de esta variabilidad, en la cual hay autores en los cuales les gusta hablar más de agricultura de precisión y hay otros autores que les gusta hablar más de agricultura por ambiente. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que fundamentalmente la diferencia se marca de acuerdo a la región del país en la cual estemos trabajando. Claro. Es decir, la agricultura por ambiente, la agricultura de precisión, los dos tratan de diferenciarse de lo que era el tratamiento antiguo, el manejo tradicional de un lote, sí, en el cual uno sabía que había una diferencia entre áreas distintas del lote, pero el manejo que hacía del lote era el mismo. Es decir, yo le ponía, sabía que había una loma en bajo, sabía que había una zona con tosca, una zona sin tosca. Pero se sembraba igual. Se sembraba igual. Exactamente. Entonces vos al lote lo que hacías le ponías la misma cantidad de semilla en todo el lote, la misma cantidad de fertilizante en todo el lote, hacías un manejo homogéneo. Claro. Hoy, lo que con el avance tecnológico, después de que a fines de los 90 se empezó a utilizar masivamente la tecnología GPS y que inclusive las cosechadoras ya traen GPS, ¿no? Se cortó. A las distintas maquinarias agrícolas, sí, hicieron que uno pudiera manejar esa variabilidad de los lotes de manera más profunda, digamos. Entonces, cuando uno comprende cuál es la variabilidad, pero además la puede manejar, sí, empieza a encontrarse con lo que es o el manejo por ambiente y el manejo sitio específico o agricultura de precisión. Entonces, la diferencia fundamental yo creo que tiene que ver con digamos, la respuesta que tienen los ambientes o los lotes en distintas zonas del país. Vos, por ejemplo, te vas a provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, y ellos tienen, al tener un mayor régimen de precipitaciones, ellos generalmente tienen una mayor respuesta a todos los manejos que uno le puede hacer, por más minúscula que sea la escala en la cual se esté manejando. Se puede aplicar la de precisión. Exactamente. ¿La Pampa sería más de agricultura de ambiente? Claro, nosotros acá, la gran dificultad que nosotros tenemos es que justamente La Pampa estamos en una zona subhúmeda semiárida. Claro. Entonces todo lo que es nuestra región tiene muchas más dificultades con mucho más limitantes son las cuestiones de precipitaciones. Entonces, al tener esta limitante, nosotros es como que siempre estamos orejeando, ¿viste? Como para hacer un término paisano, sí, estamos orejeando a ver si hacemos o no hacemos, claro, si tomamos decisiones o no tomamos decisiones, si sembramos o no sembramos. Claro. Entonces,
nuestra escala de decisión generalmente es un poco mayor, es decir, nosotros no tenemos grandes respuestas, en los cultivos nuestros no son los mismos que los rendimientos de los cultivos nuestros no son los mismos que en provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Santa Fe. Salvo el norte de La Pampa, ¿no? El norte de La Pampa es más húmedo. Claro, es decir, todo lo que es el noreste de la provincia de La Pampa, tenemos claro, vos decís la zona de Intendente Alvear, claro, y demás, esa zona también es bastante, digamos, semejante al sur de Córdoba, claro, al noroeste de provincia. Está al límite, digamos que está al límite. Exactamente. Entonces, en ese contexto nosotros podemos hablar de lo que serían, o las mayores respuestas que nosotros hemos encontrado en nuestra zona, claro, es al manejo por ambiente. Entonces, ¿qué es el manejo por ambiente? El manejo por ambiente es aquel en el cual yo puedo identificar diferentes zonas de un lote, y esas zonas del lote, macrozonas, digamos, las puedo manejar diferencialmente. Es decir, puedo aplicarle distintas dosis de siembra, o sea, distintas densidades de siembra, puedo aplicarle distintas dosis de fertilizantes, o le puedo hacer, digamos, hasta incluso fechas de siembra diferentes, o le puedo sembrar cultivos diferentes. Entonces, a eso se refiere la agricultura por ambiente. Por el otro lado, en cambio yo, por ejemplo, en la agricultura de precisión lo que podría tener es decir, bueno, yo identifico un sector, no sé, pequeño de un lote, y yo tengo una sembradora que en tiempo real me va respondiendo a las indicaciones o a las programaciones o a las prescripciones de siembra que nosotros estamos programando. Entonces, ¿eso se programa previamente, en una siembra anterior, en el GPS? Claro, hay todo un trabajo previo, es decir, cuando nosotros identificamos cuáles son las variables que definen o que condicionan ese rendimiento, entonces nosotros decimos, bueno, mira, nosotros en provincia de Buenos Aires va a ser el parámetro tal, o en la zona de provincia de Santa Fe va a ser, o en alguna otra región podemos encontrar algún parámetro limitante. Nosotros acá en la provincia de La Pampa, uno de los parámetros que más nos limitan es el relieve. Entonces, cuando nosotros identificamos cuál es el parámetro que limita, nosotros vamos a hacer a través de sensores o de muestreos las determinaciones justamente que nos permiten después hacer las prescripciones. Es decir, lo que primero tenemos que hacer es un diagnóstico. El diagnóstico consiste básicamente en decir, bueno, tengo este parámetro y los ordeno jerárquicamente, es decir, bueno, el primero y principal en nuestra región es el relieve. Claro. Bueno, ¿cuál es el segundo? Puede ser la disponibilidad de fósforo, puede ser la disponibilidad de algún otro nutriente, puede ser la resistencia a la compactación o a la penetración que tienen las raíces de un cultivo, puede ser la tosca. Bueno, entonces yo ordeno, una vez que tengo todos los parámetros, es como cuando vos vas al médico. Sí. Y tenés alguna dolencia, el médico enseguida te hace hacer un diagnóstico. Entonces, a partir de ese diagnóstico, empieza a ordenar, bueno, mira, vos acá tenés, no sé, triglicéridos, vos acá tenés, no sé, y a partir de eso te hace un tratamiento. Bueno, acá hacemos básicamente lo mismo. Nosotros lo primero que tenemos que identificar es cuáles son las variables o los parámetros que nos van a limitar o condicionar en mayor medida nuestro cultivo. A partir del diagnóstico, tenemos uno, dos, o a lo mejor tenemos una serie de parámetros que nos limitan, y a partir de eso ordenamos y armamos como si fueran, digamos, mapas como si fuera el equivalente a una radiografía, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es como hacer radiografías entre comillas, ¿no? De un lote. Y a partir de eso decir, bueno, mira, acá es donde yo tengo el problema tal, acá es donde tengo el problema tal. Y a partir de eso hacer las prescripciones. Y nuestras prescripciones justamente son las que después decimos esto que decías recién. Bueno, acá le puedo reducir la dosis de siembra, acá le puedo aumentar la dosis de fertilización, y esa, digamos, sería la prescripción que nosotros recomendaríamos, o la recomendación que nosotros haríamos a la hora de tomar decisiones. ¿Se elevan mucho más los costos, Sergio, al hacer esto que en una siembra tradicional? Hay que invertir mucho más, la gente tiene que invertir más a la hora de
de sembrar? Ahí vos sabés que justamente diste en la pregunta el clavo, diste en el clavo, porque justamente esa es el dilema que se plantea a la hora de hacer o no hacer agricultura de precisión o agricultura por ambiente. Justamente se plantea la cuestión de los costos. Entonces, hay varios autores que digamos, se dividen a la hora de las opiniones. Justamente, uno dice, bueno, si yo me compro el tractor que tiene el GPS que trabaja en RTK o que trabaja en RTX, si yo me compro la cosechadora que tiene el mapeador, todo eso tiene un costo superior a la agricultura tradicional. Es decir, la mayoría de la tecnología que se aplica en la maquinaria incrementa los costos de esa maquinaria. Ahora, el concepto en sí de la agricultura por ambiente o la agricultura de precisión, la agricultura de precisión sí es como que está más atada a la tecnología, pero la agricultura por ambiente que nosotros podríamos llegar a manejar en nuestra región no necesariamente está atada o supeditada a la agricultura, al incremento de los costos de la maquinaria. Claro. Entonces, justamente lo que a nosotros nos importa resaltar a la hora de marcar esta cuestión de los costos es que no necesariamente necesitamos de una gran inversión en maquinaria, porque nosotros tenemos herramientas como para poder, discriminar los ambientes de manera de poder manejarlos después en sintonía a esa variabilidad, y no necesariamente necesitamos la super máquina costosa. Hay una autora de Inglaterra que justamente plantea esta diferencia, es decir, acá es como que, viste, como en todos los rubros, en todas las profesiones, digamos, hay una biblioteca para un lado y una biblioteca para el otro, es decir, y opiniones encontradas también. Claro, exactamente. Es decir, yo soy de los que estoy convencido de que no necesariamente necesitas la gran inversión para hacer agricultura de precisión. Obviamente, hay zonas donde trabajan en sintonía fina y ahí ya sí, vos suponete, si querés manejar un ambiente o hacer agricultura de precisión y vas cambiando la densidad de siembra o la densidad de fertilización cada 5 metros, cada 10 metros, ahí necesitas una sembradora de siembra variable, y esa sembradora probablemente sea más costosa que una sembradora tradicional. Claro. Pero nosotros acá en La Pampa... Pero se invierte una sola vez también. Se invierte una sola vez y se va recuperando con las distintas cosechas. Es cierto, lo que pasa que bueno, ahí uno lo que tiene que hacer, pensar o tener presente a la hora de hacer una inversión de ese tipo, es justamente que la amortización de esa maquinaria. Entonces, ¿Se justifica el gasto? ¿Se justifica el gasto en base a lo que se cosecha? Claro, si vos tenés un campo que tiene una superficie relativamente grande, en la cual vos sabés que la cantidad de hectáreas que vas a hacer por año son las que te cubren la amortización, en ese caso sí. Ahora, si vos tenés un campo, como los que normalmente tenemos en nuestra región, que son campos relativamente chicos y que si vos no salís a hacer un trabajo con esa misma máquina para el vecino o para, digamos, hacer el trabajo de contratista, ya ahí se complica más la compra de una maquinaria de este tipo. Claro, Los números están tan justitos, ¿no? Sobre todo en nuestra región. Claro, es que no son grandes extensiones. Exactamente, sí. La cuestión es esa, o sea, la cuestión de los costos uno tiene que evaluar fundamentalmente si la superficie que va a hacer trabajar esa maquinaria durante el año es la suficiente como para que se amortice el equipo. Claro, exactamente. Bueno, muy interesante porque nos aclaraste realmente todo el panorama en cuanto a siembra, a agricultura de ambiente, agricultura de precisión y bueno, porque a veces uno piensa, ¿se justifica el costo? Claro, eso depende de acuerdo a la extensión de tierra que tenga el productor, ¿no es cierto? Sí, entre otras cuestiones. Sobre todo, por ejemplo, suponete, si vos, por ejemplo, sos directamente, a lo mejor no tenés ni una hectárea de campo, pero sos contratista, y bueno, y en función de si vos querés ofrecer un servicio diferencial, y ese servicio diferencial incluye, por ejemplo, no sé, claro, hay contratistas que se dedican solamente a la siembra, hay otros que se dedican a la cosecha, y hay otros que se dedican a ambas cosas. Entonces, si claro, vos, por ejemplo,
decís, bueno, yo tengo 10.000, yo siembro, hago el servicio para 10.000 hectáreas por año, bueno, probablemente eso... Ya cambia, porque está dentro del servicio que ofrece. Exacto, directamente vos no tenés campo, claro, y tenés un servicio de contratación de maquinaria, y bueno, y en ese contexto probablemente los números, claro, por ahí te cierran. Igualmente, bueno, La Pampa es más agrícola, ganadera que agrícola, ¿no? Sí, los campos de La Pampa son más de la ganadería, y sí, por lo que yo veo, el paisano se resiste a estos cambios, ¿no? Y sigue haciendo la siembra tradicional, es como que todavía no está bien asimilado, ¿no? Exacto, bueno, justamente ese es uno de los grandes dilemas. Nosotros estamos trabajando, acá los referentes máximos en agricultura de precisión y toda esta línea de trabajo son la gente del INTA Manfredi. Allí tenemos grandes amigos que venimos trabajando hace tiempo con ellos, también la Universidad de Río Cuarto, estamos trabajando con ellos, hay gente en el INTA Paraná también. La cuestión es que justamente nosotros cuando trabajamos en las reuniones y les contamos cómo es la dinámica de nuestra provincia, y nos encontramos justamente esto que vos mencionás, es decir, el productor de nuestra región es como que no está del todo convencido todavía de los beneficios que puede llegar a obtener con esta tecnología. Claro. Y justamente la mayor parte de la confusión, creo que que surge, yo creo que tiene que ver con los costos, es decir, el productor considera que para hacer agricultura de precisión tiene que comprarse una máquina cara. Y justamente eso es lo que nosotros queremos trabajar. Nosotros con la gente, justamente todos los que están trabajando en esta cuestión, estamos viendo a ver cómo podemos hacer para digamos, que esta tecnología llegue más al productor. Para que esté al alcance de todo, del pequeño productor también. Exactamente, es decir, esto es una tecnología, nosotros en la región semiárida tenemos que conservar, o sea, en todos lados, ¿no? Hay que maximizar el cuidado del uso del agua. Claro. Como recurso más importante. Todos los recursos son importantes, pero el agua es esencial para todo. Claro. Entonces, justamente nosotros estamos convencidos que esta tecnología es una de las tecnologías que nos permite administrar de manera más adecuada la poca agua que a nosotros nos llega a nuestra región desde la lluvia, ¿no? Entonces, si nosotros nos convencemos de eso, de que administramos mejor el agua o gestionamos mejor el agua a partir de la agricultura por ambiente, yo creo que independientemente si tenemos la máquina costosa o no tenemos la máquina costosa, vamos a adoptar esta tecnología. Claro. Pero bueno, hay que trabajar más, hay que hacer más difusión de esta temática, y bueno, y justamente nos compete a nosotros desde la Facultad de Agronomía, desde el INTA, donde tenemos muchos amigos ahí en el INTA, se está haciendo mucho esfuerzo, pero bueno, acá la región semiárida pampeana todavía viene medio rezagada. Seguramente. Hablando del INTA, estamos pasando la historia del INTA. Hoy pasamos la primera parte, ahora vamos a pasar la parte que sigue. Pero quería preguntarte cómo vas con las clases en esta cuarentena. Estás implementando clases virtuales, ¿no? Sí, estamos a full con las clases virtuales, así que estamos, como todos, realmente esto nos tiene bastante, digamos, fuera de eje, porque no es nuestra rutina, claro, esto de andar tanto tiempo encerrado, o sea, vamos casi diríamos desde el escritorio hasta la cocina, y de la cocina a la pieza, y esa es nuestra rutina, pero sí, justamente, digamos, las clases las estamos en proceso de virtualización. Para que no se pierda. Claro, y estamos con una comunicación muy fluida con los estudiantes responden muy bien, hay estudiantes que por ahí la dificultad que tenemos en nuestra región es que viven en el campo y a veces no tienen acceso a internet. Claro. Entonces nosotros lo que hacemos es grabarles las clases de manera que ellos tengan acceso cuando no se van al pueblo o a algún lugar, claro, donde tienen acceso a internet, de esa manera puedan bajar las clases, pero hasta ahora nos venimos arreglando bastante bien, los chicos responden muy bien, que a veces, ¿viste? El miedo era ver si realmente iban a poder acceder a la tecnología, porque La Pampa, si bien es una de las provincias que más conectividad tiene, es decir, que más hogares
acceso a internet tiene, pero por ahí la velocidad con la que... No hay mucha velocidad, claro. No hay mucha velocidad. Entonces, ¿qué materia estás dando? Bueno, ¿Qué materia tenés a cargo en la facultad? En este momento la que estamos desarrollando es una materia que se llama Sistemas de Información Agrogeográfica, donde justamente abordamos todas estas cuestiones que tienen que ver con el manejo por ambiente, la agricultura de precisión, claro. Y en el segundo cuatrimestre damos lo que es hidrología agrícola dentro de la carrera de agronomía y también damos una materia que se llama riego y drenaje en una otra carrera que tiene la facultad, que es la Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva, y también damos en el segundo cuatrimestre clases para los licenciados en química, que es una materia que se llama edafología y fertilizantes. Así que estamos bastante dispersos, o sea, bastantes temas, todos relacionados obviamente, pero sí. Bastante materia, sí. Bueno, Sergio, te queremos agradecer por esta deferencia de atendernos y informarnos a toda la audiencia de lo que es la agricultura de ambiente y la agricultura de precisión. Si no te molesta otros programas, te llamaremos para hablar de algunos otros temas. ¿Puede ser? No, por favor, sí, por supuesto, no hay ningún problema, siempre a disposición para lo que precises y digamos, espero que que haya sido lo suficientemente claro como para que, la audiencia haya podido comprender esta temática tan importante para nuestra región. Obviamente te agradezco la deferencia también a vos de habernos llamado para hablar un poco de estos temas, de esta temática. Gracias. Cuando termine esta cuarentena nos vamos a la Pampa y comemos un lechón en el campo, ¿está? Tal cual, exactamente. Hay que festejarlo. Hay que festejar, sí, tal cual. Bueno, gracias Sergio, un abrazo grande y cariño a la familia. Bueno, igualmente, gracias a todos y saludos a la audiencia y saludos también a toda la familia, Claudia, Salma, que están por ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós. Ahí está. Sergio Alberto Abascal, ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de La Pampa. También tenemos muchas afinidades, una amistad y además somos parientes. Así que por eso nos saludamos y dijimos que cuando termine esto nos comemos un lechón en el campo. Bueno, vamos a ir a la música si les parece y ya seguimos con más País de Campo.